Néstor García Canclini es doctor en filosofía por las universidades de París y de La Plata. Ha sido profesor de las universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. En sus estudios ha desarrollado teorías diversas sobre el consumismo, la globalización y la interculturalidad. Sin duda, una de las grandes aportaciones de García Canclini al estudio de la antropología social es el de las culturas híbridas. De hecho, uno de sus libros más comentados y analizados por los estudiosos ha sido Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Un libro que, como dijera Jesús Martín Barbero, marca un punto de llegada en este recorrido y un hito en los estudios culturales de América Latina. Lo invito a conocer más sobre nuestro personaje de hoy en corto, Néstor García Canclini. Néstor García Canclini nació el 1 de diciembre de 1939 en La Plata, Argentina, y se nacionalizó mexicano el 2 de octubre de 2000. En 1976, después del golpe militar, se vio obligado a abandonar Argentina y exiliarse en México, en donde ha sido profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde 1990 en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1990 hasta 2006, dirigió el programa de estudios sobre cultura urbana en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Dicho programa ganó un concurso de la Fundación Rockefeller que otorgó un subsidio para el período 1993-1996, con el cual se recibió a 10 investigadores visitantes de México, Argentina, España e Italia. Entre sus publicaciones destacan La Sociedad sin Relato y Antropología y Estética de la Inminencia, publicado en portugués e inglés. Ha coordinado también los libros colectivos Cultura y Desarrollo, una visión crítica de los jóvenes, Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, y Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales. El doctor Néstor García Canclini fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, que otorga anualmente el gobierno mexicano. Fue al llegar aquí que descubrí este universo extraordinario que son las culturas indígenas y todas las mezclas, las regiones, la proximidad con Estados Unidos, que también crea un tipo de interacción muy rica y compleja. El 24 de marzo de 1976, el ejército argentino derrocó a la entonces presidenta Estela Martínez de Perón. El nuevo presidente, el general Jorge Rafael Videla, encabezó una violenta dictadura militar que duró 8 años, durante los cuales desaparecieron miles de personas. Fue una época de represión. La censura se extendió a todos los ámbitos y los intelectuales pasaron a integrar las llamadas listas negras. Ese fue el motivo por el que Néstor García Canclini se vio obligado a abandonar Argentina para exiliarse en México. Ya nos habían cesado en la universidad a centenares de profesores que estábamos por concurso, a muchos otros que estaban contratados temporalmente por persecución. Fue un gobierno militar, antes incluso en el último gobierno de ese periodo, antes del golpe, que fue cuando Isabel Perón se desempeñaba como presidenta, ya comenzó una persecución ideológica y a veces ni siquiera ideológica, porque era muy indiscriminada, afectaba a todos los sectores de la población, y que canceló la libertad de cátedra, la posibilidad de investigación para muchísimos. Se cerraron carreras universitarias, por ejemplo, varias ciencias sociales fueron suspendidas porque se consideraba que estudiar sociología o psicología llevaba a pensar como subversivo. Así de ridículo era. Bueno, entonces tuvimos que salir miles de exiliados. Afortunadamente yo pude venir a México saliendo por el aeropuerto normalmente, con algunos temores, y pude traerlo a mi familia. Cuando se suspenden los partidos políticos, se prohíben los sindicatos, los movimientos estudiantiles, es muy claro que no se puede participar en esa sociedad, ¿no? Y el que se arriesga a opinar políticamente corre muchos peligros.
Luego está la experiencia más cotidiana, inmediata, de amigos a los que torturaron, otros a los que mataron, persecuciones de todo tipo. Hasta antes de la dictadura todavía, aunque había mucha persecución, se publicaban en los periódicos los asesinatos. La ciudad de La Plata era una de las más castigadas, más dolidas. De los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina, 6.000 ocurrieron en La Plata, y era una ciudad de 500.000 habitantes, es una proporción altísima. Entonces uno conocía muchísimas familias que tenían algún miembro o desaparecido o asesinado, o que se había tenido que exiliar para huir. De manera que era una cotidianeidad muy contaminada, muy difícil de sobrellevar. Llegamos con una bebé de 2 meses a México. Así que estábamos en una transición que todavía se hacía más difícil por todos los riesgos que implicaba ese traslado. A su llegada a México lo sorprenden las diferentes culturas que descubre, pero lo que más le asombra son las libertades que encuentra. Esas libertades que habían sido conculcadas de manera brutal en su patria argentina. Por las diferencias de las culturas en México, que son muchas, no es una sola, hubo mucha fascinación. Y yo creo que lo que predominó fue alivio. Salir de una situación de terror en que muchos amigos habían sido asesinados, muchos otros perseguidos se habían tenido que huir, la dificultad de poder expresarse, escribir y publicar. Descubrir que en México se podía hacer, se podía hablar claramente en la universidad, en algunos otros espacios, comenzaba a haber una democratización, este multipartidismo que ahora nos resulta tan obvio, tan evidente, y entonces había una posibilidad de comunicarse, expresarse, pensar mucho más libremente. Yo había tenido esa sensación en la Argentina, la tuve después cuando fui a estudiar a Francia, pero se había asfixiado la situación cultural, política. Entonces, aún con las diferencias culturales y la dificultad de toda adaptación a un nuevo país, las diferencias en la manera de hablar castellano, que no son pocas, lo que prevalecía no era nada de eso, sino el apasionamiento por vivir en una situación nueva, muy estimulante, con otro tipo de alumnos, otro tipo de colegas, de periodismo, de desarrollo artístico. Me interesó mucho en todo momento, ya desde que estaba en la Argentina, qué pasa en las artes visuales y en el cine, sobre todo, también en la literatura. Y aunque conocía algo de lo que se había hecho en México, no había visto nada del muralismo, no sabía nada de Frida Kahlo, y sobre todo no sabía de las corrientes posteriores, de la innovación posterior a las escuelas mexicanas de la primera mitad del siglo XX. Esa fascinación de la que habla García Canclini está plasmada en sus proyectos de estudio, en sus ensayos y en sus obras en las que analiza las diversas culturas de nuestro país. Néstor García Canclini recuerda el entorno de sus primeros años en Argentina, marcado por la escuela y los libros. Después daría clases en las universidades de Buenos Aires y La Plata, donde obtuvo su primer doctorado en filosofía. La niñez está muy lejana y efectivamente no pensaba, no me imaginaba cambiando de país. Creo que como casi todos los niños, salvo que algo los expulse violentamente, se arraigan en lo inmediato, no solo en el país, sino en la ciudad, en la colonia, en el entorno más familiar. Y la aspiración de la mayoría es quedarse en ese lugar, ¿no? De manera que estudié la escuela primaria en La Plata, después fui al Colegio Nacional, que es un colegio de la universidad,
donde muchos profesores de la universidad dan clases a la secundaria y lo que aquí llamamos preparatoria, que está integrado en un solo bloque de 6 años en Argentina. Y después hice la universidad, también pensando en seguir trabajando, como de hecho comencé a hacerlo dentro de la Argentina. Enseñé en las universidades de La Plata y de Buenos Aires. Comencé a pensar en salir de la Argentina para hacer un doctorado. A los 29 años fui a París con una beca del Consejo de Investigaciones de Argentina, pero nunca había estado en México antes de venir a vivir aquí. Tenía referencias de amigos, algunos colegas, alumnos míos se habían venido también obligados por la situación política. Y sabía muy poco. Sabía bastante de literatura mexicana. Había leído en Argentina a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Carlos Monsiváis, inclusive en revistas, no solo los libros. Llegaban muchas revistas mexicanas, la revista de la Universidad de México, por ejemplo, y yo la leía en la biblioteca de mi universidad. De manera que tenía un conocimiento de la cultura mexicana, pero más bien de la cultura moderna o contemporánea. Y fue al llegar aquí que descubrí este universo extraordinario que son las culturas indígenas y todas las mezclas, las regiones, la proximidad con Estados Unidos, que también crea un tipo de interacción muy rica y compleja. Fue un descubrimiento o un pensamiento que pude llegar a tener en México, no porque las demás culturas no sean híbridas, o sea, fusión de muchas fuentes culturales, sino porque en México esto me sorprendió fuertemente. Yo había venido formándome en filosofía, pero siempre trabajando en la relación de la filosofía con la literatura. Mi primer libro fue sobre Cortázar, y también en relación con las ciencias sociales. De hecho, había hecho investigación de sociología de la cultura en Argentina antes de dejar el país. Pero aquí comencé a estudiar las culturas populares de origen tradicional, indígena. Hice mucho trabajo de campo en Michoacán. Fue un periodo en que estuve como profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pude formar un taller con alumnos con los que fuimos 11 veces a hacer periodos de campo en Michoacán. Y me sorprendió mucho cómo se iban transformando las culturas tradicionales en esa región, las de origen purépecha, al tomar contacto con la cultura moderna, con las ciudades, con el desarrollo cultural internacional. Genera formas culturales fusionadas. En la actualidad ya esa noción de hibridez se ha instalado desde hace más de 20 años en el pensamiento internacional. Hay artes híbridos y hay exposiciones que se llaman así. Hay fusiones musicales muy ricas. Quizá la música es el área donde se nota más mezclas. Tenemos hasta coches híbridos. Néstor García Canclini tiene 2 doctorados en filosofía y ha leído centenares de libros para afianzar sus conocimientos. Eso hubiera sido impensable sin un entorno familiar propicio desde la infancia. En parte fueron mis padres, por supuesto. Me estimularon mucho a leer. Aprendí a leer, sobre todo con mi padre, leyendo historietas, dibujos humorísticos desde los 4 años. Entonces, cuando llegué a la escuela primaria a los 6 ya sabía leer y me subieron un año, un grado, se llama en Argentina. Entonces hubo mucho que venía de mis padres, de los estímulos que ellos me dieron. Y luego de un contexto, una ciudad con una cultura muy rica, un país también con un buen nivel educativo en aquella época, todavía lo tiene, pero un poco desarmado, con muchas dificultades para renovarse, como ocurre también en México. La educación escolar es una de las que tiene más lentitud para adaptarse a los tiempos. Pero sin duda
presencia de mis padres y en un sentido más amplio de la vida familiar. Un hermano de mi madre era profesor universitario también. Tenía algunos primos mayores que yo que también eran intelectuales. Entonces, todo eso dio un contexto muy propicio. Usted es una mezcla de filósofo literato, ¿no? ¿Se puede decir? Bueno, me interesa mucho la escritura siempre. He escrito algunos poemas que no he publicado. He tenido la prudencia de no hacerlo. Escribí algunos cuentos, algunos lo publiqué muy joven, pero más bien he retomado más recientemente esa vocación, ese deseo, ese placer, a través del ensayo. Si bien he hecho textos académicos, podemos decir duros, con citas, mucha bibliografía, he hecho también ensayos en los que he podido manejar muy imaginativamente, muy libremente, las fuentes académicas. El último libro que escribí, El mundo entero como lugar extraño, que se publicó el año pasado, es un libro que incluye parte de ficción. Inventé 3 personajes. El protagonista es un estudiante de doctorado que no sabe sobre qué tema hacer la tesis, no consigue definir nada, hasta que un día se le ocurre, porque escucha una conversación en un congreso académico que va a analizar comparativamente las conferencias de inauguración con las conferencias de clausura de los congresos. Y entonces, a través de distintos capítulos va recorriendo en países diferentes, también en México, congresos académicos y observando, haciendo etnografía de los rituales, las competencias, los amores y las envidias, la manera en que se posicionan los académicos, los intelectuales y también los estudiantes. Y de hecho, algunas de sus publicaciones en las que plasma su percepción del mundo indígena, de la cultura en México, de la hibridación cultural, de la democracia y otros tantos temas que le ocupan, han sido traducidos a otros idiomas para satisfacer la curiosidad de académicos y personas ávidas de conocer su manera de apreciar y entender el mundo que lo rodea. La lectura le llevó en su juventud por el camino de la filosofía. Reconoce la influencia de Sartre, pero sobre todo la de Paul Ricoeur, un notable filósofo francés. La vida le llevó a estudiar con él y fue Ricoeur quien dirigió su tesis doctoral. Sin embargo, en sus libros se nota la influencia de otros grandes escritores. Sartre fue notoriamente una figura muy admirada. Lo leí en sus obras filosóficas y en las de teatro, o en las novelas. Su autobiografía, todo eso me influyó mucho. Luego tomé un poco de distancia de esas posiciones. Mi primer libro sobre Cortázar era un libro un poco sartreano, demasiado, yo creo, y le impuse a Cortázar algunas maneras de pensar o de leerlo. Esa fue una figura clave. Luego Paul Ricoeur, que fue un gran filósofo francés con el que finalmente estudié y que dirigió mi tesis en París y del que aprendí muchísimo. Y así, bueno, hubo muchos, en esa época se leía mucho el marxismo, entonces no solo Marx, sino autores contemporáneos. En fin, habría muchos para citar. Leí mucho Heidegger también, ya desde la escuela secundaria. Era una lectura en que captaba poco, porque tenía 15, 16 años y eran textos complejos. Pero a veces se aprende así, poniéndose desafíos que uno puede cumplir parcialmente, ¿no? Porque aunque uno entienda un tercio o la mitad de un libro, algo suscita una reflexión y lleva a pensar. Después hay que corregir las interpretaciones que uno había imaginado, pero se puede aprender de esa manera. Y muchos poetas también que fueron muy significativos y respecto de los cuales tempranamente yo percibí que había un modo de conocer
que a mí me estimulaba enormemente, ¿no? Borges, desde luego. Algunos poetas franceses y dramaturgos. En aquella época recuerdo que leíamos mucho teatro, aparte de tratar de ir al teatro cuando había alguna obra que nos atraía, pero si yo vi una obra de Beckett y me deslumbró, como fue Esperando a Godot, me puse a buscar otras y las leía. Y se publicaba mucho más teatro que ahora. ¿Cómo acomete esa tarea? Me importa mucho que el estudio y la escritura y la lectura, desde luego, me den placer. Me hacen gracia a veces cuando en los programas de promoción de la lectura se insiste aún ahora en que hay que leer un libro completo siempre. Y entonces leer completo, leer incompleto, en muchos casos es deseable, pero bueno, si aún una novela lo aburrió, tiene derecho a dejarla, a liberarse de esa novela, ¿no? O si un libro lo estimuló mucho, pero uno quiere buscar en otros autores, uno trabaja mucho, como se dice a veces intertextualmente, entre textos. Uno circula entre textos y eso puede ser muy legítimo, ¿no? Y eso es lo que nos permite encontrar el conocimiento junto con el placer. Néstor García Canclini ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras: Sao Paulo, Santiago, Stanford, San Francisco, California, Austin y Barcelona, por mencionar algunas de ellas. No obstante, la mayor parte de su vida académica ha transcurrido en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Primero enseñé en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología. Y di clases también en otras universidades, cursos más cortos. Y a partir del año 90 pude entrar en el Departamento de Antropología de la UAM. Ha sido un contexto muy estimulante, es un departamento de muy alto nivel, con doctorado, con alumnos muy escogidos, porque tenemos una afluencia numerosa y tenemos que seleccionar porque no podemos recibir cada 2 años más de 23, 25 alumnos. En la capacidad que tenemos somos unos 25 profesores, cada uno dirige 5 o menos tesis para poder atender bien a los alumnos. Y en la última generación que ingresó hubo 167 postulados y a uno le duele que solo 23 pueden entrar, pero es lo que podemos recibir. Entonces hay muchos que quedan sin poder ingresar, pero también eso nos da la posibilidad de seleccionar alumnos de mucha calidad. De manera que he podido hacer investigación con los alumnos, he aprendido mucho de ellos en la discusión con ellos. A veces me traen, con la facilidad que existe ahora de acceder a libros y artículos científicos que el propio profesor no conoce. Entonces son los alumnos los que, el profesor vio esto, leyó esto, mire, descubrí sobre lo que está diciendo que hay tal crítica, y aprendemos mucho de los alumnos y con ellos, ¿no? La UAM tiene también la virtud de ser una universidad que desde el comienzo, en sus distintas sedes, se puso el límite de 15.000 alumnos como máximo. Entonces, es una unidad, cada una de ellas, Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coajimalpa, ahora Lerma, que acaba de crearse, con un límite de crecimiento que las hace más gobernables, más con grupos de estudiantes no tan numerosos. En parte uno lo lamenta porque deberíamos tener muchas más universidades en México. Desde que se creó las primeras unidades de la UAM en 1974, casi no se han creado universidades en la zona metropolitana, la Universidad de la Ciudad de México y alguna otra, unas pocas privadas que son muy costosas.
y la población se ha multiplicado varias veces. Entonces sí hay algo allí injusto y problemático para el desarrollo del país, que no se está creciendo en la educación con el ritmo de las necesidades de la demanda. Los últimos años, cada generación que ha ingresado en la UNAM representa el 8% aproximadamente de los alumnos que hicieron el examen. Entonces, tenemos un déficit que deberíamos considerar muy seriamente. ¿Qué le pide a la vida? Vida, tiempo, a esta altura de tener salud y poder vivir más años y poder seguir curioseando el mundo y estando con las personas que uno quiere, creo que son los puntos más deseables. Néstor García Canclini es una mezcla de filósofo, antropólogo y literato. Un hombre al que su fascinación por las diversas culturas de nuestro país lo llevó a analizar qué había detrás de cada forma, de cada relación humana, de cada color, de cada intercambio, y ha dedicado buena parte de su vida a la investigación y la enseñanza. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más donde conoceremos en corto a otro personaje que con su trabajo está moviendo a México.